Ok, ¿No les mañana. pasa que cuando hacen algo como barrer, trapear o hacer algo la casa se siente sola, terminas y te vas a la cama, ves tu celular y llegan tus padres y te dicen que haces y no estás haciendo nada, ponte a limpiar y no importa que les digas, te van a decir pues, yo no te vi hacer nada. Por ejemplo, un día estaba en la escuela, yo estaba barriendo, mi amiga trapeando y otros haciendo deberes en el salón y terminamos, nos sentamos, hasta otros estaban durmiendo y se escucha el chillido de la puerta, el profe entra y dice que hacen haciendo nada, pónganse a hacer algo y otra vez lo mismo, no les puedes decir algo y te dirán pues yo no te vi hacer nada. Gracias. Por favor, quita este video, ya no voy a decir algo XY.